en esta ocasión. El título de este sermón es el Shabbat cristiano, término Shabbat, que es también traducido como día de reposo o sábado, ¿verdad? Y lo denominamos Shabbat cristiano porque es lo que la Escritura nos enseña acerca del día del Señor, ¿no? Dicho esto, hermanos, ¿qué tal si nos preparamos en oración para iniciar entonces con el sermón de esta mañana? Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, oh Dios. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este tiempo en el cual tú nos permites poder exponer y hacer eco de tu voluntad, de tus preceptos, de tu enseñanza. Ayúdame, Padre, con el poder de tu Espíritu Santo, a poder expresar tu santa voluntad de forma clara, precisa y directa a mis hermanos. Y asimismo, ayuda a mis hermanos a poder comprender tu palabra, tu enseñanza, y que todos podamos en este tiempo de adoración, adorarte, continuar adorándote, ¿verdad? Presentándonos delante de ti con suma atención, a sabiendas de que aunque hay un hombre imperfecto dirigiendo este punto, sabemos que es tu palabra la que es declarada aquí, y eso por ello oramos en esta mañana, que sea tu palabra la que sea declarada en esta mañana. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, como les comentaba, este es el tema más polémico quizá en relación a la adoración pública, el día en que debemos presentarnos usted y yo para adorar al Señor. Usted conoce y usted sabe que hay toda una denominación llamada los adventistas, ¿verdad? Que no se reúnen los días domingos, sino los días sábados, entendiendo que el mandato desde el Antiguo Testamento no ha sido alterado ni cambiado bajo ninguna circunstancia, y no hay ningún mandamiento explícito que considere el cambio de día. Ellos se reúnen los días sábados en vez de los días domingos. Y el argumento principal es que no debe ser cambiado porque no hay ninguna ordenanza bíblica por el cual debamos considerar un cambio de día, ¿ok? Hay otra perspectiva dentro del cristianismo protestante, y es que no hay un día específico de adoración a Dios, sino que ahora que somos libres de la ley y libres del pecado también, podemos adorar en cualquier día que queramos, porque no hay un día del Señor, sino todos los días son del Señor. Entonces, esta es una perspectiva también que se considera protestante dentro de muchas iglesias. Probablemente usted ha escuchado esta idea y probablemente usted afirma esta idea. Ahora, no estoy negando dicho pensamiento, porque si usted le pregunta a un reformado acerca de cuántos días son del Señor, él le va a decir, todo es del Señor. Todos los días, cada hora, cada minuto, cada segundo es del Señor. Pero no estamos hablando de propiedad, no estamos hablando de qué le pertenece al Señor y qué no le pertenece al Señor. Porque hay que distinguir entre santificar algo, ¿verdad?, dentro del lenguaje bíblico, y el simple hecho de que algo le pertenece. Usted entenderá que todo ser humano que existe sobre la faz de la tierra, o ha existido o existirá, le pertenece a Dios. Tiene etiqueta, ¿verdad?, hecho por Dios. Tiene una etiqueta que dice a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, no todos son separados para Dios. No todos son separados para el Señor. Algunos, ¿verdad?, glorificarán a Dios en su justicia porque han sido, ¿verdad?, en su ignorancia y orgullo, se han distanciado de Dios, de su comunión, de su presencia, de su conocimiento, y por consiguiente el juicio de Dios caerá sobre ellos. Y Dios será glorificado en su juicio. Asimismo, aquellos que son separados, o sea, santificados para Dios, Dios será glorificado en el despliegue de su gracia y misericordia, y todos los hombres verán el despliegue de su bondad y amor. Durante esta lección, hermanos, permítanme expresarlo en 3 puntos principales. El primer punto es ver la perspectiva de la Biblia acerca del día de reposo. Perspectiva bíblica del día de reposo. Cómo la Biblia presenta, a lo largo de toda la Escritura, presenta lo que es el día de reposo desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Esto no debe ser
ignorado, no debe ser por nosotros, ¿verdad?, desechado ante el miedo y el temor de, no, es que el Antiguo Testamento habla del sábado, ¿verdad? A veces tenemos ese temor porque sabemos que el día de reposo en el Antiguo Testamento es el día sábado. Y no vemos aquella enseñanza que se encuentra desde el Antiguo Testamento. Dicho esto, también, como segundo punto, estaremos viendo cómo la Biblia expresa claramente un cambio de día, ¿ok? Un cambio de día entre el día sábado al día domingo. Y no desde el Nuevo Testamento solamente, sino desde el Antiguo Testamento, ¿ok? Y por último, que es muy importante, la necesidad aplicativa de parte de nosotros de congregarnos y de no descuidar el día que el Señor nos ha convocado a adorarle, ¿ok? Como dije, lo primero que vamos a ver es, desde el Antiguo Testamento, un aspecto importante del día de reposo. Vayamos a Génesis, capítulo 2, versículo 3. En sus boletines no hay un versículo base, porque vamos a ver varios versículos. Pero cualquiera de estos versículos puede ser la base de nuestra enseñanza. Así que hay varios versículos que vamos a estar viendo. Así que prepárese, espero que esté diestro en el manejo de su Biblia, se conozca el índice, porque vamos a ver varios textos. Génesis capítulo 2, versículo 3 dice así, dice Dios, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que Dios había creado y hecho. Ustedes disculpen si es un poquito diferente a sus versiones, esto es una versión contemporánea. Bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Cuando hablamos de santificar, significa que separa el día séptimo del resto de los días. Lo identifica, lo destaca sobre el resto de los días. No está diciendo Dios que los otros días no le pertenecen. Al contrario, Dios ejecutó, obró e hizo cosas durante los 6 días previos, porque esos días le pertenecen. Él obró en estos días. Este no es un argumento válido para desechar la singularidad de un día, ¿ok?, de parte de Dios. Dios presenta este mandato desde el libro de Génesis, desde el momento de la creación. Y cuando vamos al libro de Éxodo, capítulo 20, nos topamos con 2 argumentos positivos en favor de un día especial para adorar a Dios. Un día especial para adorar a Dios. 2 argumentos en función de esto. Capítulo 20, versículo 8. Dice la palabra de Dios. Te acordarás del día del sábado, en su versión es el día de reposo, del día sábado, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será sábado para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el día séptimo. Por tanto, Jehová bendijo el día del sábado, y lo santificó. ¿Qué 2 argumentos encontramos en este versículo? Primero, la afirmación de que ha sido un mandato desde la creación. La base y fundamento de Moisés al escribir el capítulo 20, ¿verdad?, versículo 8 hasta el versículo 10, es que Dios lo instituyó desde la creación, por decirlo así, con su propio ejemplo, con su propia acción. Instituyó, sí, a Adán y a Eva que 6 días trabajarías, porque el trabajo no es una maldición o una consecuencia del pecado. El trabajo fue dado desde antes de la caída del hombre, por consiguiente es una bendición. Ciertamente, la consecuencia del pecado es que ahora sudaría, ¿verdad?, por su trabajo. Quizá hoy usted
lidia con el estrés, la aflicción, el dolor, la injusticia en el contexto de su trabajo, ¿verdad? Por causa de la caída del hombre y toda la humanidad. Pero esto hubiese sido diferente quizás en un ideal, ¿verdad? Edén, ¿no? Hubiese sido una bendición de principio a fin el laborar o el obrar en aquello que Dios nos llama o nos encomienda a hacer. No lo deja de ser hoy, obviamente, quiero ser claro en eso, pero para nosotros que somos nueva criatura, debemos tener una perspectiva diferente del trabajo, ¿ok? Asimismo, como tenemos una perspectiva ahora diferente del trabajo, debemos tener una perspectiva correcta y apropiada del día de reposo, ¿verdad? Así como del trabajo tenemos una perspectiva nueva, ahora debemos tener una perspectiva nueva acerca del día de descanso, ¿ok? Y para ello debemos ir, nos envía Moisés a Génesis. Pero otro argumento en función del capítulo 20 del libro de Éxodo es que este versículo no es un versículo aislado de la Biblia. Esto compone una lista de ¿qué? 10 mandamientos. Lo que se conoce como el decálogo, ¿no? Los 10 mandamientos que Dios ordenó al pueblo de Israel en conmemoración de un evento trascendental para el pueblo de Dios, para la congregación de Dios, ¿verdad? Esta era la forma en la cual Dios guiaba a su pueblo a la santa comunión entre ellos, como una nación, como un cuerpo, como una congregación, ¿verdad? La buena convivencia estará regida por mi ley. Y este es, para decirlo así, el resumen de toda la ley de Dios. La pregunta del millón teológica ¿es el decálogo algo abrogado por Cristo al morir en la cruz del Calvario? ¿Se omiten ahora los 10 mandamientos porque Cristo murió en el Calvario y debemos morir a la ley y debemos vivir en Cristo? No, no. Lo que usted, casualmente del tema del estudio de ayer y de hace 2 semanas, les recomiendo verlo. El correcto entendimiento de morir a la ley es morir al concepto de que usted puede ser salvo o puede adquirir un favor, ¿verdad?, en función de la obediencia de la ley. Que usted solamente con la obediencia de la ley, usted puede adquirir favor divino de parte de Dios. Y esto omitiendo ¿a quién? A Cristo de la ecuación. En otras palabras, usted coloca a la ley como el rey y señor, juez y rey de su vida, y ilusamente piensa que puede vivir en función de lo que la ley demanda y adquirir las bendiciones de la ley prometidas por obediencia perfecta a la ley. Cuando es claro que la transgresión de la ley, por mínima que sea, te hace culpable de toda la ley. Dicho esto, la ley solo te llevará a la muerte. El fruto de la ley será la muerte. Por eso el texto y Pablo dicen en Corintios y en Romanos, específicamente en Corintios, pero esa mención también la hace en Romanos, la letra mata. O sea, el correcto entendimiento de ese término. La letra tiene la función única y llanamente, si la entiendes mal, de matarte. Mas el Espíritu vivifica. Porque el Espíritu, según el Nuevo Pacto, escribe la ley no en tablas perecederas, no en un pergamino, no en un libro, sino que las escribe en las tablas de nuestros corazones. Y esa es la obra del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento, en el cual nos purifica de todo pecado y al mismo tiempo escribe su ley y nos da la capacidad, la fuerza de ahora obedecer la ley. Sin quitarnos, eso sí, porque eso será el resultado futuro, gloria a Dios cuando eso ocurra, sin quitarnos la capacidad de desobedecer la ley. Porque aún siendo renovados por el Espíritu de Dios y siendo nuevas criaturas, tenemos la capacidad de desobedecer. Dicho todo esto, 2 cosas imperan en este versículo. 1, es un recordatorio de que este mandato se funda en la creación de Dios. Voy a mencionar esto nuevamente más adelante, pero importante, se funda en la creación de Dios.
2, es un mandato moral de Dios. Así como usted no debe tener ídolos, tampoco debe adorar a otros dioses, ¿verdad? Y no debe hacerse imagen de ningún dios, de ninguna cosa creada. Y así mismo como no debe usar el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Y debe honrar a su padre y a su madre, ¿verdad? No robar, no matar, no codiciar. Así como tiene que hacer todas estas cosas, o más bien evitar desobedecer estos mandatos, asimismo, Dios nos pide que nos acordemos del día de reposo, que tengamos presente en nuestra mente y corazón el día del Señor para santificarlo. O sea, que usted también ejecute aquello que hizo Dios de separar un día para Él. En función de que Dios lo hizo, yo debo hacerlo también. Bien. Desde el mismo capítulo 20, pero para variar, Deuteronomio 5, versículo 15, porque acá es directo. En Éxodo 20 también, pero Éxodo 20, el argumento de Moisés allí es más enfático a la creación, acerca de ese mandamiento. Pero vamos a separarlo ahora, otra vez, pero en Deuteronomio, lo que se conoce como la segunda ley, ¿verdad? Deutero, que es 2, nomos, ley, ¿verdad? En el versículo 15 del capítulo 5 dice lo siguiente. Nótese lo que dice el autor, de qué debemos enfatizar o por qué motivo debemos santificar el día del Señor. Dice, y acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual, o sea, como resultado de esta magnífica obra en tu favor, Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día del reposo o el día sábado. No tengamos miedo a la palabra. Siempre que hablo con un adventista, me pregunta, así evangelizan los adventistas, hermanos, no es broma, ¿eh? ¿Usted sabía que el día de reposo no es el domingo? Y yo, sí, yo sé, es el día sábado. Y ellos se quedan como, ¿y ahora qué hacemos? Esta parte no tenía planeada. Yo no tengo ningún problema con decir sábado. Y usted no debe tener ningún problema con decir sábado, día de reposo, porque Shabbat significa descanso, ¿verdad? De reposo. Y este término no debe ser condenado por nosotros. Al final me va a entender. Dicho esto, hermanos, nótese cómo aquí Moisés hace énfasis en el hecho de que el pueblo de Israel ha sido liberado de la servidumbre de Egipto y también los ha librado de la mano de los egipcios, porque sí, ellos pudieron haber cruzado el mar, pero aún así existía la incertidumbre y temor de que pudieran ser perseguidos en todo el desierto y asesinados por su rebelión, ¿no? Ahora bien, ¿qué hizo Dios? No solamente los libera de la esclavitud, sino que también mata a sus enemigos. De tal manera que no haya ninguna duda de que ellos eran libres de la mano de sus opresores. Obviamente, usted y yo no somos judíos. Y evidentemente para nosotros este verso, en un sentido, no es tan impactante, porque usted no ha sido liberado de una esclavitud como tal. Ciertamente el pueblo judío ha pasado por muchas penurias, ¿verdad? Muchas esclavitudes o ocupaciones en las cuales han tenido que ser servidumbre de otro pueblo. No solamente en el tiempo pasado, con los mismos romanos, en su ocupación en Israel, sino también previamente con los babilonios, con los egipcios y recientemente y modernamente esclavizados por los alemanes, ¿no? Entonces, es una nación que ha vivido la esclavitud en carne propia. Y quizá para nosotros no sea tan impactante esto, a menos que entendamos de dónde venimos nosotros.
Esto ciertamente es un eco, un anuncio al futuro de la liberación que haría Cristo a cada uno de nosotros y que nos libraría de la servidumbre del pecado, como dice Romanos 6, ¿verdad? Hemos sido libertados del pecado para ser ahora siervos de justicia. Ahora somos esclavos de Él, doulos, esclavos de Cristo. Y esta es la verdadera libertad, que usted ahora tengamos la capacidad y el poder de servir a Cristo y tenerlo a Él como nuestro Señor y amo, cosa que antes no podíamos hacer, porque éramos incapaces de hacer. Así, mi querido hermano, la verdadera libertad está en ser ahora obedientes a un nuevo Señor, no al pecado, no a la carne, sino a Cristo. Y todo aquello que Él ordena, todo aquello que Él quiere de nosotros, todo aquello que Él representa y hace, mi querido hermano, es bueno. No solamente es bueno en sí mismo, porque Él es bueno, sino que es bueno para nosotros. Y es por eso, mi querido hermano, que Jesús, hablando acerca del día de reposo, dice, esto era para beneficio del hombre, para bien del hombre. ¿Cierto? Esta es la única generación que ante la institución del día de reposo, un día de descanso, aún así se revela ante eso. Dios instituyendo un día de descanso para su pueblo, aún así nos rebelamos y decimos, no, yo no quiero descansar. No quiero, ¿verdad? Parece mentira, pero así pasaba también con Israel. Era claro Dios cuando les ordenaba que no obraran de ciertas formas en el día de reposo. Y aún así ellos lo hacían. Desobedecían a Dios, ¿por qué? Por la codicia. La misma razón por la cual hoy hombres y mujeres que tienen la libertad de declarar un día libre, ¿verdad?, para sus trabajadores y para sí mismos, aún así dicen, nah, se trabaja. ¿Por qué? Porque hay más gente en la calle. Se trabaja. Y muchos cristianos pues padecen esta situación también, porque es su única fuente de trabajo, su única fuente laboral, y es difícil decirle al jefe, oye, mira, yo soy cristiano, no voy a trabajar el domingo. Es muy difícil para ellos. Así que tenemos esta situación, evidentemente, una declaración, para mi concepto, de rebelión a Dios. Dicho esto, hermanos, encontramos otro argumento importante. ¿En conmemoración de qué reservamos y santificamos un día del Señor? En conmemoración de la liberación de Dios, del pueblo de Dios. Usted nota que yo no estoy usando esencialmente los mismos términos de Deuteronomio 5:15, porque usted y yo no hemos sido liberados de Egipto, pero sí hemos sido liberados, ¿verdad? Somos verdaderamente libres por medio de Cristo, como dice Juan, pero de la esclavitud a la cual todos los hombres padecían, que era la muerte y el pecado. Así que podemos confiadamente entender lo siguiente. 1. El santificar un día del Señor ha sido ordenado por Dios desde la creación. Por consiguiente, debemos seguir el espíritu de la ley o el espíritu del mandato de Dios desde la creación, desde el Génesis. 2. Es un mandato moral. Ese mandato moral no ha sido abrogado. Debemos, ¿verdad? Así como no podemos alterar el no hurtar. No, eso significa, ya saben, no, es algo que voy a devolver después, aunque no le haya pedido permiso. No, usted no puede alterar el mandato de no hurtar, no robar, no puede maquillarlo. Es un mandato moral. Por consiguiente, debemos recordarlo, ¿verdad? Guardarlo en un sentido. Y Deuteronomio nos deja claro, así como Éxodo 20 también, al principio, en Éxodo 20 al principio nos dice lo mismo, que por causa de que hemos sido liberados, el pueblo de Dios ha sido liberado de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Ustedes no tendrán dioses delante de mí, ¿verdad? Ajenos delante de mí. Entonces, asimismo acá nos dice que por causa de que hemos sido liberados de la esclavitud, ahora recordemos y guardemos el día de reposo, el día santificado al Señor.
Entonces, esto es lo que el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento nos enseña acerca del día de reposo y nos deja principios, me parece a mí, inamovibles del día del Señor o del día de reposo. Inamovibles. Al mismo tiempo, el resto de las Escrituras nos habla de un reposo, especialmente los profetas. No sé si tenga el tiempo suficiente. No quiero ocupar tanto tiempo acá. Podemos verlo quizá en un estudio aparte, pero un texto que ha sido muy citado lo dejo para su consulta posterior. Isaías 65, Isaías 11 también hablan acerca del día de reposo, un día futuro de reposo. ¿Ok? Entonces, a nivel escatológico también podemos afirmar que el día santificado que Dios ordena en el Antiguo Testamento anuncia algo futuro, un descanso futuro. Para algunos teólogos es interpretado, como saben, los adventistas entienden que este día futuro o que este día, el Sabbat, sigue siendo el mismo desde que Cristo vino. ¿Ok? Es el mismo, ese es el día futuro. ¿Ah? O sea que por consiguiente, escatológicamente debemos seguir guardándolo. Para ellos es la afirmación de que escatológicamente debemos seguir guardando el día sábado. Es un texto que usan mucho ellos, para validar que es el día sábado, sin entender el lenguaje escatológico y el lenguaje profético, que no es literal. En este sentido, es un anuncio de un reposo futuro. Y ese reposo tiene algunos aspectos y bendiciones que aún no se han cumplido plenamente. Entonces, y a nivel escatológico sí voy a leer el libro de Hebreos, que hace mención de esto. El libro de Hebreos, capítulo 4. Dejo para su lectura el 11 de Isaías y 65, porque son textos muy amplios. Entonces, no me va a alcanzar el tiempo. Hebreos 4, versículo 8, 9, y vamos a seguir leyendo hasta el 11. Dice: porque si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, pausa aquí, queda uno más, pero si ya entramos. Quiero que haga ese énfasis, haga esa noción. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado él mismo de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de incredulidad. Nótese acá dos cosas. Se usa el mismo término reposo para dos cosas. Uno, aquellos que hemos entrado al reposo, pero que hay aquel reposo, un día de reposo más para el pueblo de Dios. Entonces, ¿cuál es la interpretación correcta de esto? Que el libro de Hebreos, el escritor de Hebreos, aquí en el capítulo 4, está anunciando un día futuro que se conoce como el día de reposo. El día de descanso para el pueblo de Dios. Un día más para el día de reposo. Para algunos teólogos cristianos protestantes dicen, esto es una clara mención de que es un día, hay otro día más, y ese día es el domingo, claro, obviamente. Pero no. Ahora bien, este versículo nos avala y nos ayuda a entender que sí hay un anuncio previo de el día del Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Así como la cena del Señor no solamente es un recordatorio de eventos pasados, sino una antesala de un evento futuro. Asimismo, el guardar el día del Señor es un recordatorio de eventos pasados, pero al mismo tiempo un recordatorio y un anuncio previo de un evento futuro que esperamos con ansia. ¿Ok? Bien. Perspectivas del día de reposo. Dios lo instituyó en la creación. Dios anuncia la liberación de su pueblo. Por consiguiente, debemos pensar
en el día de reposo, en el día del Señor, como un evento que Dios instituye desde la creación, un evento creacional. 2, es un evento de liberación del pueblo de Dios. Y 3, es un evento escatológico, algo que es un anuncio previo de lo por venir, aún para el pueblo de Dios. Tenemos ahora un panorama más claro de lo que es el día del Señor, de lo que es el día de reposo. Vemos desde el inicio hasta el final, ¿verdad? Con lentes diferentes, con lentes con lupas más amplias. Y ahora, como segundo punto, busquemos indicios de que el día sábado cambió a domingo, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo argumentamos que realmente en la Biblia podemos decir hay un día diferente para el día sábado de reunión? En el Antiguo Testamento, no sé si usted recuerda, en la institución, en el libro de Génesis, la institución de la circuncisión, como señal del pacto que Dios hizo con Abraham. ¿En qué día fue? ¿Fue en el día séptimo? No. Instituido para Abraham y todos los judíos desde ahí en entonces, y usted le puede preguntar a un judío, ¿en qué día se circuncida un bebé? El bebé se circuncida al 8º día de nacido. El 8º día de nacido es día lunes. Por favor, cuando usted esté hablando con un adventista, no le diga, por favor, que es algo que es muy común que he escuchado, ¿verdad? No, el día, el final de la semana es domingo, el día séptimo es domingo. No, hermano, por favor, el día primero de la semana es domingo. No tenga problemas con el ritmo circadiano. El primer día de la semana es domingo. Entonces, no se dispare al pie, ¿okay? Mantenga el argumento. El día primero de la semana es el domingo. Así que el 8º día, que es el primer día de la semana, el pueblo de Dios, desde antes de la fundación en sí, de un día, entre comillas, de reposo, ya Dios, ¿verdad?, estipuló que se hacía esta señal del pacto de la circuncisión. Y nótese algo incurioso. En el caso de Abraham, ¿quiénes se circuncidaron? ¿Abraham y sus hijos solamente? No. Toda su servidumbre se circuncidó. Y en el guardar el día de reposo, ¿es solamente a los judíos y a los hijos de los judíos? No. También a toda su servidumbre tenía que guardar el día de reposo. Así que hay un eco, una antesala de que Dios está estipulando el primer día de la semana como un día santo también, como un día que va a ser santificado, de forma de antesala. Recordemos lo que implica la circuncisión, ¿no? El recorderis de la circuncisión como un acto de purificación y santificación para los judíos o para Abraham y sus hijos. Es un evento santificador. Es una separación también del mundo. Es una señal física externa de una separación del mundo. Asimismo, en los profetas habla de la circuncisión del corazón, que es un eco de la conversión del hombre, la verdadera conversión del hombre. Dicho esto, hermanos, también en el Antiguo Testamento se tenía que purificar a los que tenían votos nazareos. Y el día de purificación de los votos nazareos era el día domingo, el 8º día. Se levantaban sacrificios y se purificaban a los nazarenos en el día 8º. Ahora, en el Nuevo Testamento, que es el argumento más fuerte, en el libro de Juan, Mateo 28 también, pero vamos a Juan. Juan capítulo 20. Dice así: y el primer día de la semana, María Magdalena vino muy de mañana al sepulcro, siendo aún oscuro, y vio la piedra quitada del sepulcro. Entonces corrió y vino a Simón Pedro
y al otro discípulo a quien amaba Jesús y le dijo: se han llevado al sepulcro del Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salió Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y corrían los dos juntos, mas el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, mas no entró. Llegó pues Simón Pedro, siguiéndolo, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino envuelto en un lugar aparte. Y entonces entró también el otro discípulo, que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no entendían las Escrituras, que era necesario que él resucitara de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. En el día octavo, en el primer día de la semana, fue el primer momento en el que los discípulos se percataron, las mujeres y los discípulos se percataron que Cristo había resucitado. Ahora, no solamente Cristo anuncia la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre la atadura de la ley, ¿verdad? En un día, ¿verdad? El primer día de la semana, perdón. Sino que 8 días después del primer día de la semana, versículo 26, dice: y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Vino Jesús estando cerradas las puertas, y se puso en medio, y dijo: paz a vosotros. Paz a vosotros. Y evidentemente conocemos los eventos de la reunión. Tomás era alguien que estaba dudando acerca de la resurrección de Cristo, y Cristo anuncia nuevamente con los discípulos su resurrección de forma presencial en medio de ellos. ¿Un día qué? Primer día de la semana. Entonces, ya Jesús empezaba a presentar un patrón desde su resurrección de que se reunirían, o que se estaban reuniendo, congregando, un primer día de la semana. Bien, continuamos. El libro de Hechos, capítulo 20, nos presenta otro indicio bastante claro en las Escrituras. Es muy evidente, muy claro este versículo. Todavía no hemos terminado, pero ya nos deja un patrón claro de lo que era la práctica de la iglesia primitiva. Dice el apóstol, más bien dice el escritor de Hechos, puede ser Lucas, puede ser el apóstol Pablo, dice: y el primer día de la semana, reunidos o congregados los discípulos, ¿para qué cosa? Partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de partir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Ah? Esto lo estoy viendo como un patrón. Ya lo vimos en Nehemías, que fue bastante tiempo. Pablo hasta la medianoche. Podemos seguir. Pero usted notará que en el versículo, primero es el primer día de la semana, y cuando habla de partir el pan, es una forma de explicar, una forma de resumir lo que es la práctica de la cena del Señor. Porque el partir el pan es el acto que Cristo hizo con los discípulos. Partió el pan, ¿verdad? A cada uno de ellos. Le dio de comer a cada uno de ellos. Entonces, cuando habla de partir el pan, es la institución de la cena del Señor. Y no solamente la cena del Señor, sino que también Pablo les enseñaba. O sea, que dentro de esa reunión, ese momento fue un momento de culto, un momento de reunión congregacional con la finalidad de adorar a Dios como un pueblo. Un recordatorio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario a través de la cena del Señor y la enseñanza doctrinal de Pablo. Bien. Primera de Corintios, quiero leer con ustedes. Capítulo 16.
1 Corintios capítulo 16 dice lo siguiente: en cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Pausa, antes de seguir. Este es Pablo hablando a la iglesia de Corintios. Pablo les dice, en cuanto al tema de la recolección de dinero, las ofrendas, había un motivo por el cual se estaba recogiendo estas ofrendas. Había escasez en Jerusalén, las iglesias de Jerusalén estaban sufriendo gran escasez. Las iglesias de Acaya, de Tesalónica habían aportado por esta causa, y la iglesia de Corintios también se la había invitado a esto. La iglesia de Corintios por su inmadurez también había rechazado la participación de las ofrendas y al sostén de los apóstoles. Por eso el apóstol Pablo tuvo que trabajar por lapso de un tiempo para predicarles el evangelio a la iglesia y que la iglesia, ¿verdad?, creciera en cuanto a su madurez. Entonces, aquí, esto es de lo más normal, la recolección de aportes económicos en la iglesia, y ya se le había instruido a Galacia. Ahora, estas instrucciones no solamente son para Galacia y Corintio. También el libro de los Hechos nos dicen varias veces que todo lo que Pablo enseñaba era para todas las iglesias. O sea, lo que escribió para una, eran para todas, no solo para unas cuantas. Cierto que hay cosas específicas para una iglesia, pero todo lo enseñado por Pablo, por ejemplo, cuando Pablo enseña a la iglesia de Corintios acerca de la resurrección, era no solo para Corintios, para todas las iglesias. Cuando enseña a Romanos de la justificación, no solamente es para Roma, es para todas las iglesias. En el libro de los Hechos, él hace mención de esto en una serie de ocasiones. Ahora bien, versículo 2 dice lo siguiente: sobre la recolección de aportes económicos. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, guardándolo, ¿verdad?, según Dios lo haya prosperado, para que cuando yo llegue, no se hagan entonces colectas. ¿Qué quiere decir eso? En el día del Señor, en el primer día de la semana, usted reserva algo, ¿verdad?, lo guarda y lo entrega. Cuando yo llegue, ¿qué día? El primer día de la semana. No sea que ahora vamos a empezar a ver qué es lo que vamos a dar. Por eso nosotros enseñamos con respecto a la práctica de lo que es la ofrenda, que aquí nos deja claro que la ofrenda es parte de la liturgia cristiana en el primer día de la semana. No solamente del partimiento del pan, sino también de la colecta de aportaciones en la iglesia. Y al mismo tiempo vemos que esta práctica es una práctica devota, de adoración. No es solamente un acto que nosotros hacemos por impulso o por manipulación. No, usted está adorando al Señor en este acto. No porque Dios necesite dinero. Entienda eso. No, Dios no necesita dinero. Dios es el dueño de oro y la plata. Pero en esta coparticipación en el avance del reino, Dios nos bendice ciertamente. Primeramente, el acto que hacemos debe ser un acto que hacemos conscientemente y con preparación previa. Nosotros no venimos a la iglesia a ver qué vamos a dar. La práctica común dentro de las iglesias evangélicas es el momento de la ofrenda. A ver, el que salga. No, hermanos. El de 20. El de 5 mejor. No, hermanos. Evidentemente esto no es una práctica correcta. Si usted lo está haciendo, corrija esta práctica, porque es un momento de adoración. No le estoy diciendo que dé más, menos, no le estoy diciendo eso, que dé una cantidad exacta, no le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que reconozcamos que es un momento sagrado, porque es parte del día separado para el Señor. Así que todo aquello que hagamos tiene que llevar la misma noción de devoción. Por consiguiente, no improvise, así como no debemos improvisar en absolutamente nada de lo que estamos haciendo acá. No improvise en este momento. Pero esto es una clara evidencia de que ya era algo muy común dentro de la comunidad de la iglesia primitiva, que las reuniones y congregaciones de la iglesia fuesen ¿qué día? El primer día de la semana. Así que otra vez, no pelee con respecto al domingo o sábado y no diga, no, el final de la semana es el domingo. Porque entonces vamos a tener que decir que la iglesia se reunía los lunes.
¿no? Pero evidentemente estos son algunos de los versículos, y voy a leer uno más, algunos de los versículos que validan que era parte común de la iglesia, una práctica común de la iglesia, o para ellos no era nada extraño el reunirse los días domingos. No era nada impropio, no era nada extraño o algo que fuese de condenar o dudoso. Y antes de, más bien, después de leer este versículo, quiero decirle lo siguiente. Vamos a leer Apocalipsis 1:10. Voy a leerlo, usted puede anotarlo. Este es Juan en Patmos, ¿ok? Él había sido apresado en esta isla, era como la isla Coiba o la isla de San Francisco, ¿verdad? Que era una prisión. Bueno, así mismo, estas prisiones, ¿verdad? Aisladas del resto, eran algo muy, muy propio de la época. Dice, desde el versículo 9, yo, Juan, vuestro hermano y participante de la tribulación y en el reino, y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, o sea, por causa de esto. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Este día del Señor es una expresión literal en la cual se está expresando Juan. Juan no está diciendo que fue traspuesto y viajó a un momento, ¿verdad?, escatológico, no. Está refiriéndose a la mención de el día del Señor como algo común dentro de la iglesia. En otras palabras, este día ocurrió esto. Eso es lo que está diciendo. ¿Y qué día fue ese? Para entendimientos de toda la iglesia, porque esto era una carta eclesiástica, ¿eh? Era una carta a las iglesias. Y las iglesias recibieron esto y entendían qué quería decir Pablo y Juan cuando decía el día del Señor. Entonces, esto era una mención muy común dentro de la iglesia del primer siglo. Ahora usted se preguntará, sí, David, pero a mí me falta un versículo que diga y guardarás el día del Señor, que es el primer día de la semana. Eso es lo que me hace falta para ya acabar con la visita de los adventistas a mi casa y mi familia y mi primo hermano. Técnicamente, hermano, esto no es una lección apologética contra el adventismo. Más bien es para nosotros, una apologética para nosotros, de que nosotros reconozcamos que el día que Dios instituye para su adoración es primeramente, ¿verdad?, un día para Él, y entendemos que el día primero de la semana, la iglesia entendió, instruida por el Espíritu de Dios, guiada por el Señor, que ese sería un día propicio para adorar a Dios. Entonces, ¿por qué motivo la iglesia no tiene una carta que diga explícitamente, me adorás en el primer día de la semana? Bueno, porque la iglesia, a lo largo de la revelación que Cristo brindó, entendió que este sería el día apropiado para adorar al Señor. Y primeramente porque si no era un asunto de debate en la iglesia del primer siglo, así como era el comer de ciertos alimentos, de ciertos animales, que fue un debate en la iglesia del primer siglo, como lo fue la resurrección, que fue un debate en el primer siglo, como lo fue la salvación por obras o por gracia, como lo fue un debate en el primer siglo, quiere decir, así como muchos otros temas no lo trata el Nuevo Testamento, que nosotros no nos cuestionamos, así mismo el día del Señor no fue un debate de la iglesia del primer siglo. Y realmente la iglesia del primer siglo no tuvo ningún cuestionamiento y duda de que debían congregarse en el día del Señor. No hubo ninguna tela de duda de que ese era el día en el que el Señor ordenó que nos congregáramos. Y ahorita les voy a resumir por qué, que está basado en todos los versículos que hemos leído. Pero no había duda en la congregación de los santos del primer siglo de que ese era el día en que debían congregarse. Y muy importante, hermanos, como no hay un debate bíblico sobre esto, debemos, con los indicios que vemos en la Biblia, afirmar que la iglesia se reunía en el primer día de la semana, que había un cambio de día y que no debemos tener ningún problema. Ahora, permítame resumirle por qué esto es así.
Si usted ha estudiado teología, usted sabe que los mandatos creacionales no se alteran ni se cambian. Y aquí tenemos un problema. Porque si nosotros enseñamos al principio que el mandato creacional de trabajarás 6 días y el séptimo día lo santificarás para mí, el día sábado es el día que debemos santificar para Dios. Pero hay un detalle. Ese mandamiento es un evento creacional. La única forma de que pueda ser cambiado o alterado este evento sería si hay otro evento creacional. Y este es el argumento reformado protestante en el cual nos basamos, el primer argumento por el cual usted y yo creemos que hay un cambio de día. Y es que usted y yo no nos llamamos nuevas criaturas porque suena bonito. No. Las Escrituras nos denominan a usted y a mí nuevas criaturas por parte del apóstol Pablo, porque entendemos bíblicamente la consumación de los eventos del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento en la obra de Cristo. Los eventos que se dan desde el Antiguo Testamento son un preludio de lo que Cristo logra y hace en el Nuevo Testamento. Esto es lo que nosotros conocemos como la teología del pacto. Todos los eventos pasados nos anuncian el porvenir. Un anuncio del porvenir. Todos están unidos, todos nos anuncian la gracia, el pacto de obras, todos y cada uno de ellos. Y cómo ellos llegan a su consumación o su aplicación plena en Cristo, lo que nos conocemos como el nuevo pacto. No que el nuevo pacto destruye todos los pactos previos, sino que todos los pactos previos anuncian el nuevo pacto. Porque es el único pacto que ha habido siempre. Estos pactos previos son como, ¿verdad?, la formación de un edificio. Y usted ve cómo va formándose. Ponen las vigas, los pilares, cómo van formándose las paredes. Así son, así debe ser visto por nosotros. Como la construcción de un edificio. Y el nuevo pacto como la consumación de dicho edificio. En Cristo Jesús. Por ese motivo, este evento creacional que es el evento de redención de Cristo, que nos hace nuevas criaturas, también instituye un nuevo día para honrar esa nueva creación. Y ese día la Iglesia entendió, y seguramente para muchos teólogos, Jesucristo se quedó con los discípulos enseñándoles acerca del reino. ¿Recuerdan? Esa enseñanza, pues, explícitamente no la tenemos nosotros. Pero muchos teólogos consideran que aquello que vemos de forma como indicio en la Biblia fue claramente expresado por Cristo en estas reuniones. En estas reuniones Cristo enseñó, ¿verdad?, que me honrarían en el primer día de la semana, recordando un evento creacional, que era la resurrección de Cristo al tercer día. Cuando usted y yo nos reunimos en el día del Señor, nos reunimos porque ese día es el anuncio de victoria de Cristo sobre la muerte y sobre el pecado. Es el anuncio de nuestra liberación de la esclavitud. Es el anuncio de la nueva creación. Y es el anuncio de lo porvenir, de un reposo que nos falta, que es para el pueblo de Dios, uno más. Porque aún que hemos sido regenerados por el evento creacional de la resurrección de Cristo, por lo que Cristo hizo en la cruz, a través de su cuerpo, aún ese evento no está culminado. Ese evento aún falta, que será la consumación de su obra salvífica, que es la glorificación de cada uno de nosotros, de su pueblo. Como decía el apóstol Juan, le veremos tal como Él es, cara a cara, en aquel día, ¿verdad? Lo que es nubloso, lo que es tenue para nosotros y que no vemos con claridad, ese día, la confusión, la inseguridad se disipará por completo. Ese día de reposo que habla Hebreos es el día en que Cristo vuelva, y en el cual usted y yo, que hemos entrado en el reposo. ¿Qué reposo, hermano? ¿El día domingo? No.
que hemos entrado en Cristo, porque Cristo es nuestro reposo. Cristo nos anuncia que hemos dejado de trabajar arduamente, cual bueyes con yugos pesados que no pueden continuar caminando. Ese yugo que tenemos en nuestros hombros y caminamos cual bueyes, que es la ley de Dios que nos esclaviza al pecado y a la muerte. Cristo dice, ¿verdad?, que Él provee una carga ligera. Él es el descanso de cada uno de nosotros. Así que confiadamente podemos venir a Él y descansar en Él, a sabiendas de que usted y yo no nos reunimos un domingo porque tenemos que guardarlo, porque si no perdemos la salvación, o no, porque tenemos que ganarnos la salvación. No. Usted y yo nos reunimos un día domingo porque estamos en Cristo. Y porque entendiendo que estamos en Cristo, venimos con una perspectiva diferente. Esto era lo que quería Dios para el pueblo de Israel, pero nunca lo entendieron. Y esto es lo que Dios anuncia a cada uno de nosotros. Que sepamos que venimos porque somos nuevas criaturas. Venimos al día del Señor porque somos nuevas criaturas. Porque hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Y porque esperamos confiadamente, unos con otros, como un pueblo, como un solo pueblo, esperamos aquel día en el que juntos, como un solo pueblo, que hemos entrado al reposo, que es Cristo Jesús, esperamos aquel día de reposo, en el cual nos uniremos como un solo cuerpo en Cristo Jesús por la eternidad. Y descansaremos completa y plenamente. Mi querido hermano, por último, permítame leer como forma aplicativa nuestra confesión de fe de Londres. Para su estudio particular le recomiendo el capítulo 22 de su confesión de Londres, los dos últimos artículos, el artículo 7 y 8 acerca del día de reposo. Pero yo quiero leer para ustedes el artículo 6, algo muy particular que quiero de forma aplicativa. Dice lo siguiente: ahora, bajo el Evangelio, no bajo la ley, no bajo el yugo de esclavitud, dice ahora bajo el Evangelio, ni la oración, ni ninguna otra parte de la oración religiosa están limitadas a un lugar, ni son más aceptables por el lugar en el que se realizan o hacia el cual se dirigen, sino que Dios ha de ser adorado en todas partes, en todo lugar. Hoy estamos aquí, pero nos estamos uniendo a todos nuestros hermanos en todo lugar. Estamos unidos a nuestros hermanos en todo lugar. Sino que Dios ha de ser adorado en todas partes, en espíritu y en verdad, tanto en cada familia en particular diariamente, como en cada uno en secreto por sí solo, así como de una manera más solemne en las reuniones públicas, las cuales no han de ser no han de descuidarse ni abandonarse voluntariamente o por negligencia, cuando Dios por su palabra o providencia nos llama a ellas. Ciertamente hay obstáculos que nos impiden muchas veces estar aquí. Yo lo digo porque me ha pasado, sé que a usted le ha pasado. Pero mi querido hermano, que voluntariamente no rechacemos, no nuestra invitación, porque no es mía, ni del hermano Isaí, ni de ningún otro hermano. Es la convocación de Dios a su pueblo a reunirse. Es la entonación de la trompeta en el pueblo de Israel, cuando los levitas entonaban la trompeta y el pueblo se congregaba. Dios entona la trompeta para que usted y yo nos congreguemos, no solamente aquí,
sino todos aquellos nuestros hermanos que se congregan en todo lugar. La semana pasada no pude estar con ustedes aquí, pero sí estuve con los hermanos de Balboa y me uní a ustedes porque estamos unidos en el reposo de Cristo. Amén. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Te pido, Dios, que tú nos bendigas a cada uno de nosotros, que nos hagas ver las bendiciones, el favor, la gracia, la bondad, que es el hecho de estar aquí hoy, que es el hecho de poder descansar en ti, oh Dios, por medio de tu evangelio, y poder ver este día como tuyo, el día del Señor, y gozarnos en Él, gozarnos en ti, en cada cosa que hagamos, para gloria de tu santo nombre. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y por este tiempo en el cual tú nos honras con tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.